Bien, gracias, hermano Víctor. Yo quisiera compartir con ustedes, mientras van abriendo aquellos que están en unión en la reunión, en Lamentaciones, capítulo 3, quiero posar los ojos en 7 versículos con los cuales el Señor habló poderosamente a mi vida en todo este tiempo. Quisiera decir que el vocablo lamentaciones se deriva de un verbo griego que significa gritar en voz alta y describe acertadamente el contenido de este libro, que consta de 5 elegías o poemas de lamento sobre la completa destrucción de Jerusalén y del templo de los babilonios. El ejército de Babilonia sitió a Jerusalén desde el 588 al 586 a.C. Muchos de ustedes ya lo conocen, esa historia la pueden ubicar perfectamente en Segunda Reyes, capítulo 25. Egipto, que era aliado de Judá, había sido derrotado, y los judíos habían rechazado las repetidas advertencias de Jeremías. Y a medida que el cerco babilónico alrededor de Jerusalén se intensificaba, el pueblo moría de hambre y aún así continuaba recurriendo a los ídolos en busca de ayuda. Finalmente el enemigo abrió una brecha en los muros, tomó y saqueó la ciudad, quemó el palacio, el templo y otros edificios y deportó los prisioneros a Babilonia. Y habiendo sido testigo de todos estos sucesos trágicos, Jeremías compuso estas lamentaciones que consta de 5 poemas, una en cada capítulo. Los 4 primeros capítulos de Lamentaciones son acrósticos, es decir, que cada versículo comienza con una palabra cuya primera letra es una de las 22 letras del alfabeto hebreo en orden sucesivo. ¿Excepto dónde? Si son de los 4 primeros capítulos. En el capítulo 3, que en lugar de 22 versículos tiene 66 versículos, por eso 3 versículos comienzan con cada una de las primeras letras. A los estudiosos, cuando analizan todo esto, se llama que es una composición metroflexible, que significa que era una cadencia usada en elegías fúnebres y por lo tanto muy propia para este lamento sobre la destrucción de Jerusalén. Los judíos leían este libro públicamente en el 9º día del mes de Ab, es decir, a mediados de julio, en conmemoración de la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. por los babilonios y en conmemoración de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por los romanos. Es una simple introducción que muchos de ustedes, y creo que gran parte de todos lo conocen, y yo quisiera que podamos leer los 7 versículos y quisiera tener una reflexión doble. Por un lado, el contexto de estos 7 versículos y su realidad, y por el otro lado, encuentro algo que descuella en medio de estos versículos, que es la importancia de llegar a pensar en forma correcta. La importancia de llegar a pensar en forma correcta. Vamos a nuestra versión 1960, vamos a leer Lamentaciones capítulo 3, versículo 19, vamos a leer los 7 versículos hasta el 25. Dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová los que en él esperan, al alma que le busca.
Bueno es esperar en silencio, dice el versículo siguiente, la salvación de Jehová. Pero es hasta el 25 que quisiera estar con ustedes considerando en esta noche. Y por las dudas, para a lo mejor, junto con esta hermosa traducción que tenemos, traigo la lectura de los mismos versículos en la NBI. Dice la NBI, el versículo 19, recuerda que estoy afligido y ando errante, que estoy saturado de hiel y amargura. Recuerdo bien esto y por eso me deprimo, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. El 24 dice, me digo a mí mismo, el Señor es mi herencia, en Él esperaré. Y el 25 dice, bueno es el Señor con quienes esperan en Él, con todos los que le buscan. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Yo quisiera que podamos tener una reflexión juntos, como les decía, a corazón abierto como consiervo llamado. Estos 7 versículos nos presentan una realidad estremecedora, sombría de un pueblo que voluntariamente se había alejado de Dios a pesar de las muestras sobradas por parte de nuestro Dios de benignidad, de paciencia, de su longanimidad, ignorando, como decía Pablo cuando le escribía allí a los romanos, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Al pueblo de Israel le sucedió lo que el apóstol expresara en el versículo siguiente de Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El juicio que el pecado del pueblo trajo sobre ello no hizo más que comprobar una cosa, la veracidad de la palabra de Dios. Si vamos al capítulo 2, en el versículo 17 de Lamentaciones, tiene que decir Jeremías, Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo, destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de sus adversarios. El juicio por el pecado no hizo más que comprobar lo que después el mismo Señor dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra. Durante 40 años Jeremías le había advertido al pueblo que sus pecados traerían juicio. Sin embargo, la nación no escuchaba, el pueblo no quería oír la verdad. Preferían los mensajes populares de los falsos profetas. Si vamos al versículo 14 del capítulo 2, dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Ellos, Jerusalén se reía de Jeremías, lo persiguió y hasta trató de matarlo. Pero al final Dios honró a su siervo y sus palabras se hicieron realidad.
la verdad de la palabra de Dios, mis hermanos, venía a mi corazón al considerar el contexto de la porción donde el Señor en forma particular, en medio de la prueba, habló a mi corazón haciéndome comprender alguna contextualización de aquel tiempo con el tiempo en que estamos viviendo. Porque así como lo hizo en días de Jeremías, la verdad de la palabra de Dios va a seguir firme. El tiempo, mis hermanos queridos, mis consiervos amados, ha llegado en que la gente no puede soportar la sana doctrina, sino que quiere en su lugar predicadores que le acaricien los oídos y les entretengan con su mensaje de falsa seguridad. No cabe duda que Dios juzgará a este mundo a pesar de lo que digan los falsos profetas. Fíjense que ya esto Pablo en su último escrito en 2 Timoteo, en el capítulo 4, en los versículos 1 al 5, él le decía a su amado hijo Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula. Es un cuadro de lo que se vivió y es un cuadro de lo que se está viviendo. Hoy tenemos un tiempo donde no todas las iglesias, pero sí muchas iglesias están en un periodo de creyentes golondrinas, que cuando se los confronta con las demandas de la vida cristiana, de cómo criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor, de cómo hacer que la realidad de lo que mis labios dicen ser como hijo de Dios se corroboren a través de los hechos, los dichos, las palabras, las actitudes, el comportamiento, la comercialización, la profesionalización, todos los aspectos de la vida. Así nos encontramos, mis hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se les marca la cancha, entonces, cuando los mensajes dejan de ser siempre motivacionales, yo no digo que no hay que dar un mensaje de aliento, por favor, pero si todo es, no importa, si vos sos una porquería, no importa, Dios es tan bueno que no tiene en cuenta lo que vos sos, porque Dios es amplio en perdonar. Dios es tan misericordioso, no te preocupes, seguí para adelante. Bueno, hay mucho de eso en estos momentos. Están sufriendo, teniendo comezón de oír la sana doctrina. Y entonces van buscando a veces iglesias y infraestructuras grandes donde se sienten y pasen totalmente desapercibidos. Nadie le pregunte por su vida, nadie le pregunte por su testimonio, nadie le pregunte por su hogar, nadie le pregunte por su familia. Estamos viviendo esos tiempos. Y aquí, en el corazón de este libro también, mis hermanos, hallamos una de las más grandes confesiones de fe que se hallan en toda la Biblia. Jeremías se explayó en sus aflicciones y en el sufrimiento de su pueblo. Pero, entonces alzó sus ojos al Señor. Y este fue el punto decisivo. En medio de toda la aflicción, el dolor, la ruina, él como uno que lo había padecido en carne propia, se había hecho eco de los terribles juicios que habían caído. Él se dejó llevar quizás por el dolor generalizado de todo lo terrible que estaban atravesando, pero llegó un momento en que le dijo para Jeremías, no, esa no es la forma de pensar, Jeremías.
No, de ninguna manera. Yo te llamé desde muy chiquitito, puse mis palabras, te mandé con una misión, sé el precio que vos pagaste, pero no termina aquí todo lo que yo tengo. No termina aquí todo lo que yo tengo. Entonces, en medio de su aflicción y ruina, ¿qué recordó Jeremías? Recordó la misericordia de Dios. Por eso el versículo 20, 25 dice, el 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. No, Jeremías, mira que si Dios no hubiera sido misericordioso, hubieran desaparecido todos. No, no, no. Porque nunca, nunca, Jeremías, decayeron sus misericordias. Entonces Jeremías busca las cosas de arriba. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Y entonces él comienza a pensar de una manera y de una forma diferente. Por eso dice el versículo 21 que hemos leído, esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperar esto recapacitaré. Se pone a pensar. Dios empieza a trabajar en su mente, empieza a operar por su espíritu lo que puede operar en la vida de todo verdadero redimido, más en este tiempo tan especial en que nosotros somos privilegiados, porque si el espíritu tiene el control de nuestra vida y produce el querer como el hacer por su buena voluntad, el cristiano puede pensar con la mente de Cristo. Y entonces, mis hermanos, pensando con la mente de Cristo, lo trasladamos al Nuevo Testamento a Jeremías. Jeremías comienza a pensar con la mente de Cristo, si quieres llamarlo así. Y entonces él saca la conclusión. Nosotros le fallamos, pero él no nos falla. Grande, grande, grande es tu fidelidad. Yo creo que se habrá encontrado también con Pablo allí en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13, ¿no? No eran contemporáneos Jeremías y Pablo, pero ¿qué dice 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 13? Que si nosotros permanecemos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque no se puede negar a sí mismo. No se puede negar a sí mismo. Y mis hermanos, le puedo decir de experiencia propia, por eso les decía con corazón abierto, que la fidelidad de Dios es un tremendo estímulo en día cuando los corazones de las personas pueden llegar a desfallecer de temor. A mí me encanta cómo Dios, antes de introducirlos para que tomaran posesión de la tierra prometida, Él quería que le conozcan. ¿Recuerdan cómo quería que le conozcan? ¿Quieren ir a Deuteronomio capítulo 7, versículo 9? Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Esta era la forma en que quería que le dieran nuevamente la ley, le enseñara todas las verdades de corazón a corazón Moisés antes de ir a la tierra prometida. Dice, conoce, 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Primero, que Jehová tu Dios es Dios. Dios es Dios. Pero aparte de ser Dios, Dios todopoderoso, Dios fiel, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan su mandamiento hasta 1000 generaciones. Ah, quería que le conozcan como Dios, sí, por supuesto, porque no hay otro. Pero uno de los rasgos que acarician nuestra alma, aprisionan nuestro corazón, nos llenan de gozo es saber que Él es enteramente confiable,
porque no solo tiene todos los recursos para prometer lo que promete, sino la fidelidad que los hace una realidad, porque Él nunca va a llegar tarde y nunca va a dejar de cumplir con ninguna de sus promesas. Dios es fiel. Fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. Si usted edifica su vida sobre personas o cosas de este mundo, no tendrá esperanza ni seguridad. Pero si lo hacemos sobre el Señor Jesucristo, ¿cómo termina de ser siendo presentado en el campo de la revelación bíblica? Como el fiel y el verdadero. Entonces, si confiamos en ese Salvador fiel, misericordioso y fiel, estaremos seguros para siempre. Y a mí me llamaba la atención en este tiempo que aún el salmista reconocía que Dios era fiel en su disciplina. A veces nos cuesta, ¿no? Reconocer una cosa así. El Salmo 119, versículo 75. Salmo 119, 75, dice en este versículo precioso de este Salmo, dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, es decir, tu disciplina, tus sentencias, tus determinaciones son justas. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice? Y que conforme a tu fidelidad me afligiste, porque Dios es fiel, porque sabe lo que es lo mejor, lo que me beneficia, las correcciones que tiene que hacer en mi vida, para que yo, conforme a esa disciplina del buen labrador que trabaja en el pámpano que lleve fruto, lo va a hacer para que pueda llevar más fruto. Dios es fiel aún en su disciplina. Nuestros padres nos disciplinaban para lo que creían que era provechoso, a para lo que nos conviene. Por eso Pablo decía, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno y cada vez más excelente peso de gloria. Y fíjense que esto que el salmista reconocía de que Dios es fiel en su disciplina, Lamentaciones mismo enseña esta lección. Él quiere traernos al lugar del arrepentimiento y de la confesión. Si vamos al mismo capítulo 3 donde hemos leído estos versículos, nos vamos a encontrar en los versículos 39 al 41 lo siguiente. Dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Él quería llevarlo al lugar adecuado y es el lugar del reconocimiento, del arrepentimiento, del verdadero dolor por el pecado, por el haber estado fuera de la voluntad de Dios. Y saben una cosa, que si voy al Nuevo Testamento me encuentro con algo que lo completan más, ¿o no? ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Que si nuestros pecados a Él confesamos, si nos ponemos de acuerdo con Dios que lo que pensé, lo que dije, lo que hice, la forma en que lo hice, cómo actué, cómo me conduje, no está de acuerdo con el estándar de Dios para mi vida. Dice que si nuestros pecados a Dios confesamos, ¿qué es lo que pasa? Él te va a agarrar, te va a verduguear, te va a decir, viste que yo sabía, que vos sos un cachapá, que por él... No. Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así que fíjense en cuántos aspectos juega la fidelidad de nuestro Dios, ¿no? Aún para llevarnos al arrepentimiento, pero aún en medio del arrepentimiento para darnos confianza que Él es totalmente confiable, equitativo, verdadero, justo, que va a juzgar las cosas como corresponde. Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos, Él es fiel para compadecerse cuando tenemos cargas y problemas, ¿o no? Él es fiel para compadecerse cuando tenemos cargas y problemas. Mira, yo en esta noche quiero que vaya hablando la palabra de Dios, por eso es mucho más importante ella que yo. Si vamos a Hebreos capítulo 2, vamos a Hebreos, el autor de los Hebreos, en el capítulo 2, versículos 17 y 18, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y qué, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, ¿para qué? Para poder expiar, limpiar, sacar, cubrir el pecado del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, ¿cómo es? Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es fiel y poderoso para socorrer y para poder compadecerse de nuestras necesidades. Avancemos 2 capítulos más, al capítulo 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos, Hebreos 4, 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Él es fiel para compadecerse cuando tenemos cargas y problemas. Hermanos queridos, nunca tenemos que temer de que está demasiado ocupado como para escuchar, o como nosotros demasiado cansado como para ayudar. Nunca lo vamos a encontrar de mal humor. Nunca lo vamos a encontrar sin disposición de corazón. Él quiere ser nuestro refugio, el eterno Dios. Dice, con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación. Cuando el salmista habla del valle de sombra de muerte, era un desfiladero muy pequeño donde se tenía que poner en medio del valle de sombra el pastor, ir tomando cada una de las ovejas y pasarla de un lado a otro con total seguridad. Por eso el salmista, sabiendo de lo que decía, aunque el valle sea de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Es cuando más cerca sentimos al Señor, cuando estamos frente a frente, cuando sentimos su mano, su cayado, que cuando estamos cayendo nos levanta, y la vara para apartar cualquier enemigo que quiera hacernos su presa. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ah, mis hermanos, nunca el Señor va a llegar tarde. Nunca va a permitir nada que Él no sepa que suceda en tu vida o que suceda en la mía. Nadie le va a poder decir, che, ¿sabe lo de Juanjo? ¿Sabe lo de Silvina? No. Él fue el primero que lo supo, es el primero que lo sabe y es el primero que lo está resolviendo por su gracia, por su poder y por su misericordia.
Fíjense, mis hermanos, que Él es fiel para librar cuando clamamos su ayuda en la tentación. ¿Recuerdan que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13? 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. La palabra tentación y la palabra prueba en el original es el mismo vocablo. El contexto inmediato y lo que se está expresando determina el verdadero significado. Es decir, Dios no puede ser tentado por nadie, ni Él tienta a nadie. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero también Él supervisa, mi hermano. Somos tan importantes para Él que no hay ningún aspecto de nuestra vida que Él no supervise. Y aún Él es fiel para supervisar nuestras tentaciones. Porque, ¿qué dice aquí? Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero, ¿quién es Dios? Fiel es Dios. Totalmente confiable. Seguro de poder creerle y confiarle. Porque no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Él es fiel aún, mis hermanos, para librarnos de la tentación. Él aún es fiel para eso. Fíjense, y ya quiero ir concluyendo este aspecto para ir a enumerar rápidamente lo más importante. Él es fiel para guardarnos en esta vida y para la vida eterna. ¿Qué dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15? Yo sé que me lo van a decir de memoria. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel, confiable, por su origen, por quien nos la ha hecho llegar. Pablo podía darle este testimonio a su hijo en la fe. Mira, Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y era como que daba un paso más adelante diciendo, de los cuales yo soy el primero. Y cuando el mismo apóstol le escribía a los tesalonicenses en el capítulo 5 y el versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo termina el 24? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él nos llamó por una palabra fiel y digna. Y Él nos va a preservar a través de ese evangelio glorioso que Él nos ha dejado, esa fe que una vez ha sido dada por todos los santos, para que guarden todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fiel. Y sé que lo comenzó y lo concluirá. Lo comenzó y lo concluirá. Por eso hay un último versículo que quiero dejar con ustedes y que Dios también me habló a través de este versículo, 1 Pedro 4, 19. 1 Pedro 4, 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Mis hermanos, si estamos padeciendo según la voluntad de Dios, tranquilos, tranquilos, encomienden sus almas, estamos en sus manos, Él lo permitió, Él sabe por qué. Es su voluntad, aunque no la comprendamos, es buena, es agradable, es perfecta. Encomendemos, Señor, descanso en ti.
Aunque no entienda, aunque no comprenda, aún así como los cielos son más altos que la tierra, tus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Altos son, no los puedo comprender, pero Señor, si tú lo has querido así, Señor, te doy gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y los has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vivan tranquilos, hagan lo que corresponden, compórtense como verdaderos hijos de Dios, seamos lo que tenemos que ser, procuremos que su voluntad sea hecha, así como lo es en los cielos, también en la tierra, en nuestra vida, que su voluntad sea hecha. Encomendemos nuestras almas al fiel Creador. Y hermanos, no hay nada más hermoso que llegar a encomendar nuestras almas a nuestro fiel Creador. Estad quietos. ¿Cuánto cuesta? Ay, ay, ay. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y a veces son lecciones que son prácticas. Se aprenden de esta manera. ¿Por qué? Porque en la vorágine del ministerio, en las actividades, en el estar semana tras semana tratando de dar, a veces podemos llegar a no recibir todo lo que tenemos que dar. Y entonces el Señor dice, mirá, ¿vos creés que la obra sin vos no sigue adelante? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y nos pasa lo de Job. Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y bueno, me quedan 2 horas, así que vamos a ir rápido. No es para tanto. Quiero ir al último aspecto y tal vez ir enumerándolo porque ustedes son siervos con mucho conocimiento y van a ir sacando sus propias conclusiones. Versículo 21 de Lamentaciones 3. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. La NDI dice, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2 decía, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que no simplemente cada día tengo que ofrecerme como un sacrificio vivo, santo y agradable, como la expresión del culto que mi Dios tiene que recibir de mi ser en plenitud, sino que hay un aspecto que lo pone aparte el Espíritu Santo y es transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que esa transformación que produce solamente el Espíritu de Dios en el corazón de quienes viven en comunión con el Señor, le permitan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Si no, mis hermanos, no hay forma de comprobarla. Si no nos transformamos a través de nuestra mente, pensamos como Cristo, juzgamos como Cristo, miramos como Cristo, actuamos como Cristo, sentimos como Cristo. Escribiéndole a los Corintios en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 10 dice, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿en obediencia a quién? En obediencia a Cristo. En su primera carta a los
Corintios en el capítulo 2 y versículo 16, les enseñaba que si somos espirituales podemos operar con la mente de Cristo, ya que para el hombre natural las cosas que son del espíritu para él son locura, lo dice en el versículo 14 de 1 Corintios capítulo 2. Y es por ello que Pablo a los filipenses en el capítulo 4 y versículo 8 le da la importancia del pensar correcto de un cristiano que hace notoria sus oraciones, peticiones de ruego con acción de gracia, y entonces encuentra que la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento guarda sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús. Por lo tanto, le dice, le da un consejo de carácter permanente, constante, y es para todas las edades. Dice, por lo demás, hermanos, Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? En esto pensar. ¿Se dan cuenta del valor, de la importancia del pensamiento? ¿Por qué Pablo le decía a unos creyentes que pueden ser parecidos a mí o a algunos de ustedes, carnales, como eran los corintios, ¿no? Que tenían que operar con la mente de Cristo. A los romanos les decía que la mente carnal es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Pero cuando nosotros pensamos de la forma adecuada, de la manera correcta, orientados en el sentido en que Dios por su Espíritu, que nos quiere guiar a toda verdad, nos quiere conducir. Entonces, mis hermanos, se produce el crash que se produjo en Jeremías. Y cuando así pensamos, nos sucede lo que le sucedió a Jeremías y le produjo todo el cambio en medio del cuadro triste de desolación y desaliento. Yo simplemente los voy a ir enumerando. Creo que son tan claros y tan obvios que no hacen falta, son lindos para desarrollar a lo mejor algunas reuniones, ¿no? Cada uno de estos aspectos. En primer lugar, ¿qué es lo que nos habla? De un amor que nunca deja de ser. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. La NBI dice, por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos. Es decir, en primer lugar, el creyente sabe que hay un amor que no deja de ser. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo soy Dios que no cambio. Dios no se puede negar a sí mismo. No se puede negar a sí mismo. Dios es amor. Y el que ama es porque ha conocido amor, porque Dios ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En primer lugar, un amor que no deja de ser. En segundo lugar, una compasión que no se acaba. Dice la segunda parte del versículo 22 que hemos leído, porque nunca decayeron sus misericordias. La NDI dice, y su compasión jamás se agota. Sí, mis hermanos, una compasión que no se acaba. Qué seguridad es poder saber de quién viene. Pablo le decía que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, Santiago 1:17, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Malaquías 3:6 dice, yo soy Dios que no cambio, ¿no? Entonces, qué importante saber que ese Dios que no cambia es que no puede cambiar en lo que es la esencia de su ser, porque Dios es amor. Y si Dios es Dios, lo tiene que poner de manifiesto. Y lo pone de manifiesto todos los días, mi hermano querido, en tu trato para con vos y en tu trato para conmigo. En tercer lugar, no solamente un amor que no deja de ser, una compasión que no se acaba, sino tercero, una manifestación diaria y permanente.
¿Qué dice el versículo 23? Nuevas son cada mañana. Es decir, hay una manifestación diaria y permanente. La NBI dice, cada mañana se renuevan sus bondades. Mis hermanos, Dios sabe que lo necesitamos a diario. Jesús lo enseñó antes de ir a la cruz, cuando le habló de corazón a los suyos. Sin mí nada, sin mí nada. Y entonces, por eso, ya desde la antigüedad, nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana. Es una manifestación diaria y constante. Y es la manifestación más maravillosa del ser de nuestro Dios. Grande es su fidelidad. La segunda parte del versículo 23. Por eso yo quisiera en esta noche que podamos concluir con la misma decisión personal que concluyó Jeremías. Está en el versículo 24. Dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. La NBI dice, me digo a mí mismo, el Señor es mi herencia, en él esperaré. Realmente el Señor es nuestra herencia. ¿Qué decía el salmista en el Salmo 73? Salmo 73, vamos a leer unos versículos allí, versículos 25 y 26. Salmos 73, 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El 26 dice, mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción, ¿quién es? Es Dios para siempre. Mi carne y mi corazón, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y un versículo muy conocido en el Salmo 142, el versículo 5. Salmo 142, 5. Dice, clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Una decisión personal. Me digo a mí mismo, el Señor es mi herencia. En Él esperaré. Creo que vale la pena, mis hermanos, tomar esta decisión. Vale la pena esperar en Él. Vale la pena. Para concluir con una seguridad que tiene que crecer en la vida de sus siervos, de sus hijos cada día. Un saber seguro. Versículo 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Que esta pueda ser la decisión que nosotros podamos tomar. Pero en medio del contexto que tenían estos versículos y el contexto que la realidad nuestra nos pueda llevar, que nosotros podamos producir en nuestras vidas el quiebre
que produjo en la vida de Jeremías cuando entró a pensar de la manera adecuada, de la manera correcta. Cuando comenzó a analizar y a ver las cosas como Dios las veía, como Dios las quería y como Dios las pedía. Que así sea en tu vida y en mi vida.